Hola a todos, espero que estéis bien y que tengáis ganas de un nuevo vídeo tratando de explicar una de las muertes más extrañas que se ha producido nunca en un contexto internacional como son los papeles de Epstein. La persona que se reportó muerta en el año 2025 fue la víctima Virginia Giuffre, que era parte del relato que permitió que Casa Real retirara el título de príncipe a Andrés. Explicaremos un poco en detalle quién era esta persona y luego daremos una de las listas por la que la muerte no tiene ningún sentido y por la que uno estaría inclinado a pensar que el relato oficial no termina de encajar con lo que realmente ocurrió con esta pobre chica. Si os gusta este tipo de contenido, me dais un like y os suscribís. Si no os gusta, me dais un dislike y me insultáis ahí abajo, que aquí no se borran comentarios. Bien, pues dicho esto, para entender por qué su muerte genera tanto ruido, primero tenemos que entender quién era esta persona y por qué era uno de los nombres más incómodos para la Casa Real Británica y para toda la red que manejaban en Estados Unidos. Fue una de las principales acusadoras, Virginia, de Jeffrey Epstein, pero no fue una víctima más en todo este entramado. Fue una de las pocas personas que decidió dar la cara públicamente con nombre y apellidos y señalar directamente a figuras que hasta el momento parecían completamente fuera de cualquier tipo de consecuencia. Según su propio testimonio, fue captada cuando todavía no tenía 18 años y acabó en la red de explotación íntima que giraba en torno a Epstein y a su entorno más cercano. Durante años, esta red operó con normalidad difícil de explicar si se tiene en cuenta el nivel de influencia y de protección que rodeaba a las personas implicadas, todas ellas conectadas con sectores importantes de la sociedad, ya fuera por empresariales, por culturales, por sociales o políticas. No estamos hablando de un crimen aislado, sino de un sistema que conectaba pues, dinero, chantajes, contactos internacionales, acceso a las élites. Y lo que convirtió a la pobre Virginia en una figura clave no solo fue que denunció, sino a quién implicó, porque entre estos nombres se encontraba el del expríncipe Andrew, que afirmó que había mantenido relaciones con él cuando ella tenía 17 años, cosa que afectaría directamente a la corona británica. Además, aquí entra uno de los elementos más potentes de esta historia, la famosa foto en la que aparece Andrew cogiendo a Virginia del estómago, de la tripa, mientras Maxwell sonríe detrás. Esta imagen no es que demuestre todo por sí sola, pero sí que nos coloca en una pieza clave que refuerza el relato de credibilidad de su relato ante la opinión pública. La reacción de Andrew, la patética reacción de él negándolo todo en la BBC, que no la conocía, que no la recordaba, y una entrevista que se hizo mundialmente famosa porque todos fuimos capaces de ver lo imbécil que es, incluso decía que él no podía sudar en un intento de desacreditar el testimonio de Virginia. El caso terminó resolviéndose fuera de los tribunales en 2022 con un acuerdo económico del que nunca se ha confirmado la cifra exacta, aunque se habla de cantidades que superan los millones de dólares. A partir de allí, Andrew es apartado de la vida pública, Maxwell condenada por tráfico y Epstein murió en el año 2019, se quitó su propia vida en su celda. Sigue generando dudas importantes y el que se lo crea, pues básicamente debe ser bastante ingenuo. En este contexto, que ya os he comentado, Virginia no era una denunciante más, era la pieza más incómoda para estas élites. Por lo que, claro, en el 25 de abril del año 2025 aparece muerta en su casa de Australia, donde llevaba viviendo varios años. Tenía 41 años y fue encontrada inconsciente en su domicilio. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron hacer nada por salvarla. Desde el primer momento, la policía australiana dijo que no había nada de sospechoso en su muerte. Y yo creo que debemos creerles, ¿no? Porque la policía jamás mentiría acerca de cómo alguien ha fallecido, ¿verdad? Nunca lo hemos visto, ¿no?
Nunca hemos visto a la policía protegiendo a la gente de poder y evitando investigaciones. No vaya a ser que rascando un poquito la superficie descubras que detrás de la muerte había muchas cosas raras. Así que, de acuerdo a este testimonio, no se investigó más. Su muerte fue en su domicilio, se la causó ella, no había nada que apuntara a ningún tercero de acuerdo a la policía y la información es bastante limitada. Se habla de pastillas, pero no hay una reconstrucción de cómo pasó sus últimas horas. No ha habido absolutamente ninguna información de personas con las que tuvo contacto. No parece que se haya querido investigar esta muerte y todo lo que pudo haber anticipado la muerte de ella. Y claro, hasta aquí un poco la versión oficial. Pero ahora vamos a entrar un poquito en las cosas que no terminan de cuadrar en toda esta muerte. Porque empiezan una serie de elementos que no se pueden ignorar. El primero de todos es el mensaje que no encaja. La primera cosa que no cuadra tiene que ver con algo que Virginia dejó escrito en un Twitter antes de su muerte, años antes de su muerte. Virginia había dejado claro en su Twitter que ella no era una persona sui, ci, el resto. Ella no quería quitarse su propia vida. Y dice que si algún día apareciera en el contexto de que se hubiera quitado su propia vida, que esa explicación no convencería y que se tenía que investigar. Esto no es una investigación posterior, ni algo que haya querido encajar después. Esto es un mensaje previo. Esto es un mensaje atribuido a ella, que existe antes de su muerte, que existe antes de todo lo que os estoy contando, que fue escrito de su puño y letra y publicada de manera pública, valga la redundancia, para que todo el mundo pudiera leerlo. ¿No demuestra nada? Por desgracia, no, de acuerdo a las leyes. Pero lo que sí que hace es que la muerte sea una contradicción incómoda prácticamente desde el principio. Porque la versión oficial habla de que se quitó su propia vida, mientras tienes a esta persona diciendo que jamás se va a quitar su propia vida y que si lo hace, que lo investiguen. Y además hay otro detalle importante que aparece en la propia transcripción y elementos de la muerte en medios de comunicación. Tanto su padre como su abogado reaccionaron con sorpresa a la noticia y ambos dijeron que la habían encontrado, habían ido a por ella antes de que ella pudiera hacer nada. El padre sigue pidiendo a día de hoy que por favor se investigue. Y el abogado llegó a decir que no habría señales claras de que estuviera en una situación que apuntara a esta dirección. Es decir, no estamos hablando de un mensaje que se haya intentado sacar de contexto, ya que el mensaje era excesivamente claro. Estamos hablando de un mensaje que ella puso y la reacción de su círculo más cercano, que te están diciendo que ella no se quitó su propia vida. Una persona que en su último libro, en el único libro que escribió, dijo que en el siguiente iba a poner gente con nombres y apellidos. Y ahora ese libro no va a salir. Y ahora una persona tan incómoda para las élites ya no está. Y esa misma persona te había dicho que no se iba a quitar su propia vida. Si alguien aquí no ve gato encerrado, igual es que yo me tengo que comprar extra de papel de aluminio para ponerme en la cabeza. La segunda razón por la que todo esto es un poquito absurdo. No cuadra, ¿no? Virginia Giuffre volvió de golpe al centro médico por una publicación que dejó a todo el mundo desconcertado. En esta publicación aparecía en una cama de hospital visiblemente afectada con golpes y hematomas en la cara y en el cuerpo. Y el mensaje que acompañaba la imagen era todavía más impactante. Afirmaba que había sufrido un accidente de autobús, que había entrado en fallo renal y que los médicos le habían dado solo 4 días de vida. Este mensaje se hizo viral rápidamente, ya que no era una publicación menor. Alguien que directamente había acusado con nombres y apellidos a una de las figuras más importantes, representantes embajadoras del mundo mundialmente hablando, que es la corona británica, ha tenido un accidente de autobús y tiene 4 días para vivir. Poco después, en su propio entorno matizó lo que había ocurrido.
Se dijo que esa publicación no estaba destinada a hacerse pública, sino que era para un entorno privado. Y que se rebajó la gravedad del accidente, que en realidad el autobús no había tenido consecuencias tan extremas con las que se desprendían del mensaje. Pero en esa foto pudimos ver a Virginia con una serie de accidentes y hematomas que no se correspondía con la poquita gravedad que dictaba la versión oficial. De hecho, si eso ya generaba dudas, hay un elemento todavía más complicado, que es la versión de las autoridades, que no reportó ningún herido en ese accidente y los daños materiales fueron relativamente menores. Es decir, tenemos tres niveles aquí. Por un lado, su propio mensaje hablando de un impacto brutal, fallo renal, que no es moco de pavo, y una muerte inminente. Por otro lado, tenemos un entorno diciendo que la situación no era exactamente así, que el mensaje no estaba destinado para hacerse público y finalmente una versión oficial en la que no había ni heridos. Nada, nada. Un autobús se choca contra una chiquilla, pero eso están todos bien. Están todos bien. Ni siquiera vamos a reportar contra quién se ha chocado el autobús. No vaya a ser que se hagan demasiadas preguntas. ¿Qué? Otro detalle pequeño, porque a mí me parece una contradicción directa sobre un episodio clave poquito antes de su muerte. Y lo más inquietante del todo es el contexto temporal, porque después de este mensaje en el que hablaba tenía 4 días con vida, aparece muerta semanas después. No sé. Vamos ahora con el siguiente aspecto que tiene más relación con lo doméstico. La tercera cosa que no cuadra tiene que ver con la situación personal de Virginia en los meses previos a su muerte. Y aquí entramos en algo que está completamente documentado: el conflicto que tenía con su marido. Según la información que se puede manejar, que puede encontrar todo el mundo, Virginia estaba en medio de un proceso de separación. La relación llevaba tiempo deteriorándose y en ese contexto la situación escaló hasta el punto que su marido obtuvo una orden de alejamiento contra ella. Esa orden no solo implicaba distancia entre ambos, sino que también le impedía ver a sus propios hijos, 3 adolescentes. Es decir, estamos hablando de una persona que en ese momento no podía tener contactos con sus hijos por decisión judicial. Su marido, además, le acusó de no haber respetado esta orden de alejamiento, lo que complicaba aún más su situación legal. Y por otro lado, Virginia había acusado a su marido de abuso físico. Es decir, tenemos acusaciones cruzadas, un proceso legal en marcha, y una relación completamente rota. Esto dibuja un escenario de conflicto total en su entorno más cercano. Ahora bien, se puede interpretar esto de dos formas. Por un lado, puede verse como un contexto de presión emocional extrema que podría explicar una situación límite y que eso es algo que hay que reconocer, porque si no, nuestro análisis se quedaría un poco cojo. Pero por otro lado, también introduce una serie de factores externos, conflictos abiertos y tensiones activas justo antes de su muerte. No estamos hablando de una persona aislada, estamos hablando de alguien inmersa en un proceso legal con acusaciones muy graves en ambas direcciones y cuando se suma lo anterior se hace que el contexto sea más complejo aún. La siguiente cosa sospechosa, que no nos termina de cuadrar, tiene que ver con algo que no se habla demasiado, que es el dinero. Como hemos dicho antes, en el año 2022 existe un acuerdo fuera de los tribunales en el que el expríncipe Andrew tenía que pagar a la víctima, Virginia, una cantidad inexacta o que no sabemos de dinero, pero vamos, se ha hablado de potencialmente de millones. Y este dinero no es un detalle secundario, es una de las piezas centrales de todo este caso, porque es el resultado directo de una acusación contra una figura de altísimo nivel dentro de la élite. Y aquí es donde la cosa se complica un poco. En el momento de su muerte, Virginia no estaba en una situación personal que se pudiera considerar estable, separada de su marido, y a nivel legal eso tiene consecuencias directas. En varios medios se menciona la posibilidad de que se abriera un conflicto sobre quién tenía derecho a ese dinero. Por un lado, su marido, del que estaba separada, podría tener derechos legales sobre sus bienes. Por otro lado, su familia también podría reclamar parte de este patrimonio.
Es decir, no estamos hablando solo de una herencia cualquiera, estamos hablando de una cantidad potencialmente millonaria cuyo destino podría acabar decidiéndose en los tribunales. Y esto introduciría un elemento incómodo, porque cuando hay dinero de por medio y además cantidades tan elevadas, las tensiones no desaparecen con una muerte. Muchas veces empiezan más tensiones después de la muerte. Ahora bien, esto no demuestra nada por sí solo, pero sí añade una capa más al contexto general, un conflicto potencial abierto con intereses económicos importantes en juego. La quinta cosa no cuadra, es cómo murió Virginia Giuffre y lo que ocurrió después, porque es imposible ignorarlo. Después de su muerte, Virginia siguió siendo atacada públicamente. En concreto, por una figura muy peculiar, la de Victoria Hervey, socialité británica y expareja del príncipe Andrew. Que además Hervey llevaba tiempo publicando contenido en redes sociales atacando directamente a Virginia, cuestionando su credibilidad y acusándola de haber mentido. Pero lo realmente curioso es que una vez muerta no cesó los ataques. Yo entiendo que las élites británicas tengan que protegerse los unos a los otros, porque como todo el mundo sabe que Andrew es un pedazo de P mayúscula o de PDF, el resto que estaban cercanos a él, que como pocos sabían que Andrew se estaba condenando a una persona que ya tenía un historial manchado por tráfico de gente que todavía no había alcanzado la mayoría de edad, ya de por sí que interviniera o que no interviniera es secundario, se estaba codeando con esa persona. Y casualmente la persona que lo está acusando de haber sido víctima suya, existe una foto de ellos y de la otra participante de la red de tráfico, Maxwell. Entonces tenemos a esta señorita, Victoria Harvey, expareja suya, que en vez de coger y ser una persona sensible que mira por las víctimas, por otras mujeres como ella, que hayan podido sufrir lo más grande, decide proteger al perpetrador, decide insultar a la víctima y tratar de vejarla lo máximo posible. Y una vez muerta, decide calificarla como karma, como juicio divino, justicia poética, insinuando que la muerte de Virginia es una consecuencia de sus propias acciones. Una cosa es que existan versiones enfrentadas después de un caso tan mediático. Eso es relativamente habitual. Pero una cosa muy distinta es que después de la muerte de una de las partes, el discurso siga siendo ese, el del odio y la destrucción hacia una persona que ya ha sufrido bastante en vida. Esto no demuestra nada en términos de la causa de la muerte, pero sí dice mucho del clima que rodeaba a Virginia. Un clima en el que incluso después de todo lo que ocurrió, seguía siendo una figura que despertaba odio dentro de la realeza y las grandes élites británicas. En vez de darle credibilidad para poder echarle las broncas fuera al príncipe Andrew, siguieron considerando a la víctima la perpetradora, porque era la que había destapado un secreto que todo el mundo ya sabía. Otra cosa que me gustaría comentar es la falta de detalles claros. Llama la atención la ausencia de detalles concretos. Sabemos que se desvivió en Australia, pero más allá de... Y bueno, que la policía dijo que no había nada sospechoso de la muerte, ¿vale? Gracias, policía australiana, te creemos, ¿vale? Más allá de eso, el nivel de esos es sorprendentemente limitado. No hay una reconstrucción de sus últimas horas, ni una explicación pública detallada de lo ocurrido. No hay una narrativa cerrada que nos permita entender paso a paso qué ocurrió o qué se le pasó por la cabeza. No demuestra nada por sí solo, pero en una muerte tan relevante a uno le sorprende que no haya existido tantos detalles. Y más aún cuando el propio abogado y el propio padre te están diciendo que allí hay gato encerrado y que su hija no se quitó la vida.
Y en ese vacío, en un caso que ya de por sí está rodeado de polémica, hace que las dudas incrementen, porque la gente no es imbécil. La gente no se conforma ya con los relatos que dan las versiones oficiales o los medios de comunicación que se dedican a proteger a las élites. La gente va a creer que existe una serie de patrones que no encajan de una persona que estorba, que esa persona en vida estorba y que puede afectar y traer todavía peor fama a muchos sectores de la sociedad. Por lo que, claro, es muy conveniente que se muriera. Así que un poquito en repaso de todo. ¿Por qué la muerte de Virginia es tan sospechosa? Número 1. Pone un mensaje en Twitter diciendo que ella no es una persona con tendencias a quitarse su propia vida y que si lo hiciera, que investigaran. En un mensaje de Twitter años antes de su muerte. Número 2. Tiene un accidente con un autobús en el que está lleno de hematomas, dice que le quedan 4 días de vida, luego la familia sale a desmentirlo diciendo que era una publicación privada que se hizo pública y las versiones oficiales dicen que es un accidente sin heridos. Lo que podemos asegurar es que el patrón de heridas que sigue el accidente no se corresponde en absoluto con la normalidad, y que la versión oficial ni siquiera pusiera su nombre en ello hace que añada una capa de sospecha bastante amplia. Tercera razón, la mala relación con su marido, las acusaciones mutuas que se habían hecho desde hace tiempo y todo el dinero que le había caído a Virginia tras la muerte, lo cual siempre hace que las cosas sean sospechosas. Los ataques de la Casa Real después de su muerte en la figura de Victoria Hervey, expareja de Andrew, insultándola, intentando desprestigiarla, nunca hablando de la coincidencia de que tuviera una foto con la persona encargada de la red de tráfico y con la pobre chiquilla. No, eso lo pasamos por alto, eso como si no existiera, ¿verdad? Y, por último, que no se dieran prácticamente detalles de la muerte. Yo no sé qué os parecerá a vosotros, pero para mí, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso me da a mí que el río es uno de los más turbios que jamás hemos visto. Y que lo que suena es porque algo hay. Investiguémoslo. Que lo averigüen, que hagan su trabajo, que nos den más información, que expliquen los patrones que no coinciden. Pero algo me da a mí que esta muerte tan conveniente como de otras tantas víctimas que han decidido hablar es parte del mismo sistema, la eliminación de las personas que incomodan a las grandes élites. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo.